Vamos a la palabra de Dios. Estamos estudiando y creo que hoy terminamos este tema en este punto, porque este punto podría seguir, pero vamos a terminar hoy. Abra su Biblia, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Vamos a terminar el dominio propio basado en la mayordomía. Y después de ahí el Señor nos dirá qué hacer. ¿Está conmigo? Abra su Biblia si puede. Yo creo que arriba pueden ayudarnos, pero si no nos ayudan, usted abra su Biblia. ¿Lo tiene? ¿Estamos listos? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué? Y dominio propio. Ya hoy estaríamos llegando nosotros al número 7 u 8 mensajes hablando del dominio propio. Y he hablado con muchos hermanos en estos días que han ido igual que yo sacando una conclusión de que el dominio propio es como la columna vertebral de un creyente. Cuando una gente se lesiona la columna vertebral, tiene problemas para caminar, para sentarse, para correr, para pararse. Es un lío para todo, para pararse de la cama, para acostarse, para voltearse. Es un problema, ¿sí o no? Así el dominio propio en un creyente. Cuando un creyente no ha desarrollado por el Espíritu Santo esta palabra, dominio propio, es un creyente problemático. Y hay creyentes problemáticos. No podemos decir que no. Hay hermanos difíciles. Hay hermanos que si tú los saludas es malo y si no los saludas también es malo. Hay hermanos que si la alabanza es corta es malo y si es larga es malo también. Entonces tú no sabes qué hacer. Así pasa cuando una gente tiene la espalda dañada, no se puede mover, no puede hacer muchas cosas. Cuando no hay dominio propio hay problema. Esa palabra dominio propio la hemos definido mucho. Y la hemos usado en varios mensajes. Y determina el diccionario que dominio propio es la capacidad de usted refrenar todo deseo pecaminoso y no hacerlo en sus fuerzas, porque eso sería entonces un autocontrol, sino por el Espíritu Santo. Porque hay cosas que pueden parecer como buenas o como sanas o inofensivas, pero cuando el Espíritu es quien tiene el dominio propio contigo activado, Él te va a revelar que eso no es bueno. En el autocontrol tú puedes ser en un área fuerte, pero en otras puede ser que sea muy vulnerable y el enemigo te juega una mala pasada. Hemos hablado de este tema por varias semanas y lo hemos aplicado a la mayordomía. Hoy vamos a sellarlo en el nombre del Señor. Dominio propio, diga conmigo, dominio propio. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, define lo que somos nosotros como siervos de Dios. ¿Qué somos todos nosotros? Pablo lo define ahí. Dice: así pues téngannos los hombres, 1 Corintios 4, 1 y 2, por servidores de Cristo. ¿Qué es lo que somos nosotros? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Esa palabra administradores viene después de la palabra servidores. Pablo dice que primero somos servidores de Cristo, primero somos siervos. Y esa palabra siervos en el original griego es la palabra doulos, que significa esclavo. Un esclavo que fue comprado, un esclavo que no tenía derecho a opinar, un esclavo que no tenía derecho a tomar decisiones por sí mismo, un esclavo que incluso no se podía sentar hasta que el amo no le dijera. Hacían a los esclavos en aquellos tiempos. Nosotros somos, como dice Pablo, servidores de Cristo. Somos esclavos por amor. Somos esclavos por amor. Amén. Fuimos comprados a precio de sangre. Y dice que somos servidores y después dice que somos administradores. Diga conmigo, servidores y administradores. O sea, fíjese que no somos esclavos cualquiera, somos esclavos muy distinguidos por Dios, porque no solamente nos compró, sino que nos dio honra.
Amén. Nos tuvo confianza para ponernos a administrar. Escuchaba al pastor Fernández en estos días decir que cuando las iglesias crecen o las iglesias son más numéricas, eso significa que Dios confía más en ti, porque te ha dado más. Al que más se le da, más se le demanda. Muchas veces decimos que eso es una gran bendición y es verdad, pero también es un gran compromiso, es una gran responsabilidad porque es más lo que hay que cuidar. Amén. No es lo mismo de repente tener 50 que tener 500. El que tiene 500 tiene más preocupaciones encima, más situaciones encima. Nosotros somos servidores y administradores. Amén. Entonces, esa palabra administrador es la palabra oikonomos que hemos definido, que es la palabra griega compuesta. Oikos significa casa, nomos significa ley. Entonces, la ley de la casa. Nosotros administramos la casa. ¿Cuál es la casa? Desde el punto de vista del ministerio, la casa, desde el punto de vista de la Biblia, la casa es el ministerio. Pero nosotros no solamente administramos ministerios, administramos familia, administramos bienes, y hemos estado hablando de eso en el último tiempo. Pero fíjese qué interesante que Pablo dice en el versículo 2 que a los administradores el Señor no le pidió un título, ni le pidió un PhD, ni un doctorado, ni le pidió una maestría, ni una licenciatura. Le pidió solamente esto, que sean ¿qué? Fieles. Y de eso vamos a hablar. Con esto vamos a sellar este tema. Los administradores a quienes Dios le da honra, administramos misterios. Misterios, cosas que no se entienden. Los ministerios son misterios, son cosas que uno no entiende. Eso lo oí yo de un pastor que me lo dijo en mi cara. Me dijo, yo no entiendo cómo yo tengo 30 años o 40 años en el ministerio y usted tiene tanto y usted tiene una iglesia más grande que la mía. Digo, bueno hermano, yo no entiendo tampoco eso. Porque eso no es un asunto que yo lo busqué ni lo provoqué, sino que Dios quiso hacerlo así. Amén. Entonces, esa partecita de administrar siendo fieles es lo que vamos a tratar de entender hoy. Dios no nos llamó a ser administradores porque éramos inteligentes y porque teníamos más capacidad que los demás. Dios nos llamó a administrar con un solo requisito, que seamos fieles. Si usted se va al diccionario y busca lo que significa la palabra fiel, en el diccionario fiel significa firme, constante, alguien que no traiciona, alguien que no se tuerce, alguien que no viola el pacto. Eso es ser fieles. Servidores y administradores. Lo único que te pido es que seas fiel. Y en todo el sentido de la palabra, el que es fiel, en todo el sentido de la palabra, recibe honra. Fíjense, esto es algo muy extraño lo que voy a decirle, porque yo nunca he tenido relación ni he pertenecido a ningún grupo extraño, pero aún en el bajo mundo, yo conocí un hombre en los años 80, yo era todavía un adolescente, que dicen, yo no sé si está vivo o está muerto, que pertenecía a la mafia. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿La mafia? ¿Han oído eso? ¿La mafia? No el grupo mexicano que toca canciones mexicanas, no. Una organización del bajo mundo. Y decían que el que se salía de la mafia, lo mataban. O sea, que aún en el bajo mundo, la fidelidad premia. El ser fiel en el bajo mundo, la fidelidad premia. Imagínate tú con Dios. Si en el bajo mundo la fidelidad premia, cuanto más la fidelidad premia para con Dios. Estamos acá. O sea, si en el bajo mundo la fidelidad recibe respeto, imagínate tú si lo haces para con Dios. Firme, no traiciona, no se tuerce y no violenta el pacto, no viola el pacto. Dios nos pide como mayordomos que en nuestra mayordomía
que en lo que Él nos ha puesto en la mano, seamos hallados fieles. El dominio propio nos dará a nosotros la firmeza para que ese atributo se active en nosotros. Oiga, ser fiel dice que no cambia, que es constante. Ser fiel un día no significa que usted es fiel. Es que no cambia, es que no se tuerce, es que no se dobla, se mantiene igualito ahí. Y eso, amados, solamente con la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr. Porque nosotros todos somos flacos y débiles, pero Dios nos envió el ayudador, al consolador a estar con nosotros. En el Salmo 101, versículo 6, abra su Biblia. Salmo 101, 6. Salmo 101, versículo 6, cuando el salmista escribe, habla de este atributo. Salmos 101, versículo 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén, perdóneme, es 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Fíjese lo que el Señor dice: pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra. Primero los voy a observar, y después que observe su fidelidad, andarán conmigo. ¿Cuántos quisieran andar con Dios? Andará conmigo. ¿Quiénes? Los fieles de la tierra. Uno de los nombres del Señor en la Biblia, en Apocalipsis, es ese: fiel y verdadero. Uno de los nombres del Señor. El fiel y verdadero escribe esto, dice esto. El fiel y verdadero dice esto, dice lo otro. Entonces, Dios demanda esa fidelidad en nosotros también, porque Él es el primero en darnos ejemplo de fidelidad. Dios no traiciona el pacto. Dios no tuerce el pacto. Lo que Dios ha dicho, Dios hará. Lo que Dios prometió, Dios cumplirá. Dios es fiel. El único digno de ser creído, porque no varía su palabra, es Dios. Fiel todo el tiempo. A nosotros nos pide fidelidad, porque precisamente Él nos ha dado de Él su fidelidad también. El no tener fidelidad, el no ser fiel a Dios, es traicionar la naturaleza que hemos recibido. El Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones, ya ha recibido Cristo. Ahora en nosotros está el Espíritu que nos lleva a vivir fidelidad. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para todo, para poder administrar en lo natural como en lo espiritual. El Espíritu Santo lo necesitamos. Y para ser hallados fieles necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude también. Pero cuando hay fidelidad hay honra. Diga conmigo: cuando hay fidelidad hay honra. Cuando la Biblia dice: sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos, para que estén conmigo. Óigame, mi hermano, para que estemos con Él. Y el que ande en el camino de la perfección, este me será útil. El que ande en el camino de la madurez, porque la fidelidad también se va madurando conforme a como vamos conociendo a Dios, conforme a como vamos conociendo su propósito. Es muy posible que muchos de nosotros hayamos sido infieles para con Dios porque no teníamos conocimiento. Es muy posible que muchos hayamos metido la pata porque no sabíamos, pero ahora sí sabemos que el fiel y verdadero nos llamó, nos selló y nos puso nombre y somos de Él. Ahora yo entiendo que Él me ha dado de Él para que yo pueda ser igual que Él en el contexto de su fidelidad. Dios es fiel, me dio de su fidelidad para que yo sea fiel. El requerimiento de Dios en cuanto a sus atributos: santo, perfecto, sabio, poderoso, lleno de gracia, lleno de generosidad.
tantos atributos de Dios que Él tiene, que son perfectos todos, de ese atributo Dios se vale para podernos entregar honra. Y lo vamos a leer en la Biblia. Dios no se vale de tu capacidad, ni de tu verbo, ni de tu estudio, ni de tus años. Dios se vale de tu fidelidad para poderte honrar. Si no hay fidelidad, no hay honra. No sé si me doy a entender. Si no hay fidelidad para con Dios, no hay honra. Dios honra a los que le honran. Porque ese es un texto que leemos mucho. Pero la honra a Dios es serle fiel. Esa es la honra a Jehová. ¿Cómo yo puedo honrar a Dios? Siéndole fiel, no torciéndome, no dañándome, no yéndome por otra ruta, no cambiando el pacto, no violentando los principios. Seré fiel a lo que Él pide. Y ese atributo de fidelidad en los hombres, humanamente hablando, escasea. Humanamente hablando, escasea. Es muy difícil hoy día encontrar personas fieles. No sé si usted puede meditar un poco en sus pensamientos, pero lo que más abunda hoy día es la traición, el engaño, la doble vida, la doble cara, la hipocresía. Encontrar gente fiel es difícil, muy difícil. Si usted encontró una gente fiel, valórelo, porque eso no abunda. Pero a la iglesia del Señor se le exige que sea fiel. ¿Pero por qué se le exige? Porque Dios le dio de su fidelidad para que la iglesia pueda ser fiel. Entonces una iglesia que Dios le dio de su fidelidad y no es fiel, es una iglesia que está negando la dádiva de Dios. Por eso es necesario que la iglesia vuelva a reconocer quién es su Dios. Tu Dios y mi Dios es el fiel y el verdadero. A ti ni a mí no nos luce ser infieles. Nos luce, no es que nos luce, sino es que se nos demanda ser fieles. Porque Dios es fiel. Porque Dios camina con los fieles. Dios honra a los fieles. Abra su Biblia, Mateo capítulo 25. Esta es la famosa parábola de los talentos, que yo estoy seguro que usted se la sabe de pe a pa, pero no importa, la vamos a leer y vamos a ver algo aquí que tiene que ver con lo que le decía. Dios te va a honrar conforme a tu fidelidad. Mateo capítulo 25, parábola de los talentos. Lo vamos a leer hasta el 23, del 14 al 23. Amén. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su, usted puede leer conmigo, conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esta es la palabrita que nos debiera poner a pensar a nosotros. Dice que después vino el Señor y arregló cuentas con ellos. Vamos a sacar cuentas, vamos a ver cómo está la administración, la mayordomía. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido, ¿qué? Fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel o has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si leemos el 24, usted va a ver la comparación, la diferencia. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve, ¿qué? Miedo,
y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola conocida que no hay que explicarla mucho, todo el mundo aquí creo que la ha leído, o los que son lectores de la palabra conocen esta parábola de pe a pa, pero fíjese que hay un puntito interesante cuando Jesús refiere esta parábola. Dice en el versículo 15, a uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su. Dios siempre da conforme a la capacidad, pero multiplica conforme a la fidelidad. O sea, la multiplicación, el aumento, conforme a como tú seas fiel, es que Dios te va a ir dando más. Si no puedo manejar, controlar, administrar fielmente 10, Dios no me va a dar 100. Eso no tiene sentido. Dios honrará al que pudo cuidar 10, te voy a dar 50. Pudiste cuidar 50, te voy a dar 100. Pudiste cuidar 100, te voy a dar 500. Así que Dios opera en base a la fidelidad. Él puede dar por capacidad, pero multiplica por fidelidad. Donde hay fidelidad hay multiplicación. Eso se aplica a todos los conceptos, a todo lo que es la vida de Dios. Una persona que administra bien los dones del Espíritu Santo, Dios le dará más y le afinará más los dones. Una persona que se llena del conocimiento y de la gracia del Señor, la administra con fidelidad, Dios le dará más. Una persona que administra y cuida la iglesia, en el caso pastoral, y lo hace con esmero y lo hace con amor y con fidelidad, Dios le dará más también. Eso es un asunto humanamente hablando inexplicable. En el contexto de las finanzas igual, si administras financieramente para con Dios fielmente, también Dios te bendecirá y te dará más. De una manera extraña, porque a veces yo digo de una manera extraña, porque Dios bendice por caminos misteriosos, de lados que tú no esperabas, de gente que tú no esperabas, por vías que tú no esperabas. Dios abre puertas, pero Él cumple su propósito y cumple su pacto. Entonces, es el mismo principio, fidelidad. El mayordomo tiene que ser hallado como fiel. Que cuando nos pasen, como dicen en el banco, cuando nos cuadren la caja, a veces en los bancos hacen eso. Van y le vamos a cuadrar tu caja, a ver cómo tú estás. Cuando te cuadren la caja, tú cuadres a Chele, sea hallado fiel. Cuando el Señor pase cuenta, porque pedirá cuenta, tú cuadres a Chele, porque fuiste fiel. Esa palabrita, hermano, parece sencilla y parece insignificante, pero hermano, es una palabra que determina mucho. Fiel, ser fiel, caminar en fidelidad, ser fiel. Amén. Nos tome el Señor en este día a nosotros y nos haga entendidos de que no es mi capacidad, que no es mi reputación, que no es mis años, que es mi fidelidad lo que Él busca. Fiel. Amén. Usted podrá decir que tiene muchos amigos, que conoce mucha gente. Pregunta, ¿cuántos son fieles? Se cuenta con los dedos de un pollo o de una gallina y sobran dedos. Y eso pasa en todos los estratos o en todos los niveles. La fidelidad escasea, pero en la iglesia no. En la iglesia debe ser la fidelidad un atributo que abunde, porque Dios es fiel. Entonces, si Dios es mi fuente de fidelidad y yo me alimento de Él yo recibo fidelidad y yo debo ser fiel porque Él es
fiel. Venga conmigo a la Biblia, 2 de Timoteo capítulo 2. Eso es ya 2 de Timoteo capítulo 2, cuando Pablo está hablándole a Timoteo de la delegación, versículos 1 y 2, de 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Dice: tú pues, hijo mío, es el capítulo 1, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Aquí hombres, tómenlo como si fuera género, no lo tome como sexo, para no discriminar a las mujeres, sino, aunque la Biblia dice hombres, pero las mujeres también. Encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El error nuestro, hablo como iglesia de Cristo, es que hemos pensado más en la idoneidad que en la fidelidad. Voy a repetir, el error nuestro como iglesia de Jesucristo es este: hemos pensado más en la idoneidad que en la fidelidad. Si lo aplicamos a la alabanza, pensamos si toca bien, si canta bien o si entona, pero no pensamos si es fiel. Si lo miramos a los servidores de la casa, pensamos si tiene buena apariencia, o si sabe contratar con personas, o si más o menos puede involucrarse en el ministerio, pero no pensamos si es fiel. Amados, esta es una palabrita que deberíamos revisarla a la luz de la verdad de los tiempos. ¿Cuán fiel estoy siendo yo al Señor? En mi mayordomía, ¿cuán fiel estoy siendo yo? Si me midieran del 1 al 10, ¿en qué rango yo caigo? ¿He sido fiel? ¿Me he guardado fiel? ¿O he traicionado el pacto? En las iglesias cometemos el error de porque un hermano fue y estudió en un seminario y se preparó en teología y sabe conceptos de hermenéutica y sabe conceptos de homilética y sabe conceptos X o Y bíblicos, ya por eso le hacemos un ministro, pero no medimos su fidelidad. Vamos a medir su fidelidad. Hay una película que, por cierto, la vimos el domingo, que se llama Reto de Valientes. Sería bueno que usted la vea. En esa película hay una parte, una porción, donde a un hombre joven necesitado de un empleo, le dieron un empleo bueno. Y él se ganó la confianza de sus jefes por ser un buen empleado, y le hicieron una propuesta para hacerlo gerente de zona, gerente del departamento. Pero tenía una condición primero. Lo llamaron a la reunión, el dueño de la empresa y el gerente, y le dijeron: mira, hemos pensado en ti para que seas gerente de la empresa, uno de los gerentes nuestros, pero te vamos a dar 17 cajas para que tú las guardes en el almacén, y en el informe tú tienes que poner 16. Él se quedó como espantado cuando le dijeron eso, y le dijo, el gerente general le dijo: no tienes que responder ahora, vete a tu casa, piénsalo y mañana me da la respuesta. Y él se fue a su casa y le contó a la esposa y le dijo: mi amor, me han hecho una propuesta de hacerme gerente de departamento, gerente de división, pero el gerente general me hizo esta propuesta: que vaya y ponga 17 cajas en el almacén y que en el informe yo ponga 16. Pero eso sería mentir. Eso sería mentir, eso sería engañar. Y aún la esposa le dijo: pero cuidado si es que el gerente evalúa así, o juzga así, o mide así. La misma esposa le puso como, y le dijo: eso es mentira. Y estoy hablando de una mentira en eso. Y fue al otro día él,
triste, cabizbajo, y le dijo a su jefe, a su gerente general, le dijo: Señor, con todo respeto, yo lamento decirle que no puedo aceptar el puesto de gerente. ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que eso representa para su trabajo? ¿Lo que usted me está diciendo a mí? Dice: sí, yo sé lo que representa, pero yo no voy a hablar mentira. Si usted quiere tomar mi posición, yo la entrego, pero no voy a hablar mentira. Y estaba el dueño de la empresa y el gerente general. Y cuando lo evaluaron, los dos se miraron y después lo miraron a él. Le dijeron: tú eres el hombre que necesitamos. Un hombre que sea íntegro, que no engañe, que en su corazón no tenga doblez. Esa es la palabra incómoda en este tiempo. Encontrar gente fieles, encontrar gente que no tenga otra motivación tras la cara que se muestra. ¿Qué motivación hay detrás? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú vas a formar hombres y mujeres y vas a encargar hombres y mujeres al ministerio para que sirvan en la casa. Timoteo era un joven pastor, fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo, como lo adoctrinó, le enseñó y le dijo: primero fíjate que sean fieles, después que sean idóneos. La iglesia de hoy lo hace todo al revés. Primero que sean idóneos, que hablen bonito, que canten bonito, que toquen bonito, que se vistan bien o que tengan buena posición. Pero no importa que no sean fieles. Y Pablo lo que dijo fue: primero que sean fieles y después que sean idóneos. Amados, esta pandemia que ha venido a la tierra, que ha tocado el mundo entero, cuando esta pandemia empezó, yo recuerdo, yo estaba fuera del país en una misión. Se sonaba mucho de China, se sonaba mucho, todavía no había tocado América. Y yo estaba orando para predicar porque estaba en una misión del reino, y cuando me arrodillé a orar y buscar dirección de Dios, una de las cosas que vino a mi corazón y lo escribí, es que esta pandemia vino para probar nuestros corazones. Dios en esta pandemia ha probado el corazón de su pueblo. Y lamentablemente muchos han flaqueado. Se ha probado la iglesia, se ha probado la fe, se ha probado la firmeza, se ha probado la convicción. Y no es que el virus no sea real y no es que el virus no amedrente. A cualquiera lo amedrenta y el virus es real. Pero amado, nuestra fidelidad a Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. Anoche estudiaba de una manera personal cómo una persona se descarría. Yo le doy gracias al Señor que en 30 años que tengo en el Evangelio nunca me he apartado de los caminos del Señor ni del servicio. ¿Cómo una persona se descarría? Y le hice esa pregunta al Señor. El Señor me dijo: hay una sintomatología, así como los virus. El virus, si tú empiezas a toser y te da fiebre y dolor en el cuerpo, es una PCR huyendo. ¿Cómo una gente se descarría? ¿Cómo una gente se desvía? ¿Cómo una gente muestra debilidad en la fidelidad? Si es un siervo del Señor, lo primero que hace es que suelte el servicio. Eso es lo primero. Soltó el servicio. Eso es lo que la Biblia habla del asalariado. Cuando la Biblia habla del asalariado, dice que el asalariado ve el lobo venir, huye y deja las ovejas solas. Pero el pastor se enfrenta al lobo defendiendo las ovejas. En otras palabras, el pastor no suelta el redil, no suelta el rebaño, porque es responsable ante Dios por ese rebaño. Segundo síntoma: deja de congregarse. Deja de congregarse. El dejar de congregarse es otra señal de que el hombre o la mujer se está literalmente poniendo reversa. Y la tercera señal es que deja al Señor.
entonces tú empiezas a ver y a oír la debacle, a oír la condición de esa persona. Pero ¿dónde empezó todo? Empezó cuando la fidelidad fue probada. Su corazón no estaba firme en la fidelidad. Deja el servir a Dios, deja el juntarse con los hermanos y alimentarse espiritualmente. Y tercero, deja a Dios mismo. Abandona los caminos. Amados, ¿por qué? Porque en la fidelidad no estaba firme. Amados, si algo nosotros debiéramos pedirle a Dios hoy, es que nos ayude a estar firmes y a ser hallados fieles. Bienaventurado aquel que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo como Él le mandó. Será llamado varón fiel. Bienaventurado aquel a quien Dios le delegó honra y la tomó como tal, porque Dios, la mayor honra no es la delegación, sino quien te delega. La honra mía no es el ser el pastor de la iglesia. La honra mía es que Dios me delegó. Dios tuvo confianza en mí para cuidar un redil y para alimentar un pueblo, dándole su palabra. No para traerlos a mí, sino para llevárselos a Él. Porque la iglesia es del Señor. Entonces, si traiciono la honra del que me honró, amados, lo primero que hace una persona cuando traiciona la honra es que deje el servicio. Lo primerito que hace es que deje el servicio, para que usted vaya viendo y observando comportamientos. Lo segundo es que deja de congregarse. Y lo tercero es, espere el tablazo, porque va a venir. Va a venir, amado, tarde que temprano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y literalmente en este puntito, nosotros necesitamos reforzar nuestras estacas y ensanchar el sitio de nuestra tienda y decirle a Dios: Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, que yo sea hallado fiel. La única preocupación ministerial que yo tengo, la única dentro del contexto de mi llamamiento, es que Dios un día pueda decirme: fuiste fiel. A mí no me interesan los números, no me interesan las estadísticas, no me interesan los templos grandes, ni si están llenos, si están vacíos, no me interesan los títulos. No quiero ser lo que Dios no ha dicho que yo soy. Yo quiero ser un siervo fiel. No estoy diciendo que lo sea, pero estoy tratando de serlo. Y anhelo y le pido a Dios: Señor, ese es mi único deseo. A mí no me llamen otra cosa. Yo quiero ser siervo fiel nada más. Que cuando se pase el Señor lista y llame a su iglesia a cuenta, pueda decir: buen siervo y fiel. Te entregué hace 25 años 5 hermanitos. Los cuidaste. Y te entregué después otro número y los cuidaste. Y te entregué después otro número y los cuidaste. Sufriste decepciones, sufriste traiciones, sufriste enfrentamientos, sufriste persecución, sufriste de todo, pero no renunciaste al llamado. Te mantuviste fiel. Muchos te dejaron, muchos se fueron, muchos te dieron la espalda, pero te mantuviste. Ese es mi único anhelo, mis amados. Que al final de todo esto, que el Señor, bastante cerca está, pueda decir de nosotros: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amado, que no se te pase a ti este atributo como algo liviano, sino que tú puedas decir: mi único anhelo es ser hallado fiel. Mi único anhelo es ser hallado fiel. No te confundas como muchos se confunden buscando fuego, dones y manifestaciones, que no son malas. Pídele a Dios que tú seas fiel. Porque de nada valdría fuego, unción y manifestación si eres infiel. De nada valdría. Valdría de muy poco. Por eso, si algo puedes sacar como conclusión de esta enseñanza del dominio propio, es que yo sea hallado fiel. Señor, yo no lo he sido del todo, pero yo quiero serlo. Tú me puedes ayudar. Y yo estoy seguro que Dios te va a decir: claro que sí, que yo te voy a ayudar. Y tú lo vas a lograr.
Yo no quiero torcer el trillo, yo no quiero dañar el propósito, yo no quiero traicionar el llamado. Ayúdame, Señor. Y el Dios de tu llamamiento, que te llamó, que te salvó, que te selló y que te puso nombre, te dirá: yo que soy el fiel y el verdadero, te doy de mí para que tú sigas siendo fiel. Y cuando termine tu carrera en esta tierra y tengas que rendir cuentas, tú puedas rendir cuentas y ser llamado buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amados, fidelidad. Fidelidad. Que esa palabrita se te meta entre los tuétanos. Te vaya, mira, por lo más profundo de los tuétanos de los huesos. Que tú seas fiel como amigo, que seas fiel como esposo, que seas fiel como empleado, que seas fiel como empresario, que seas fiel como ministro, que seas fiel como ciudadano, que seas fiel. Que tú seas hallado fiel. Ah, que yo no hablo en lengua, está bien. Ah, que yo no oro por los enfermos, está bien. Ah, que yo no predico mucho, está bien. Pero soy fiel. Porque muchos hablarán en lenguas y profetizarán, pero no son fieles. Y Dios dijo en el Salmo 101:6 que Él pondrá sus ojos sobre los fieles y con los fieles Él caminará. Entonces yo quiero caminar con Dios. Que el dominio propio que Él me ha dado me ayude a retener este principio, amado, como un principio de vida. Yo quiero ser fiel, ser hallado fiel. Porque el que me llamó es fiel. Que se te meta entre los tuétanos, por boca y nariz, la palabrita fidelidad. Mayordomo fiel. El dominio propio que Dios me dio para que lo aplique, va a ser evidente en mi fidelidad. Amén, mis amados. No crea que es tan difícil. El Espíritu Santo está ahí dispuesto para ayudarte. Solamente dispón tu corazón como Daniel y el Señor te ayudará y te dará la victoria. Y hará de ti un instrumento fiel. Hará de ti que Dios te señale, como señaló a Job, varón fiel. Como fue Moisés, varón fiel. Así fue llamado Moisés, varón fiel sobre toda la casa. Así queremos ser llamados nosotros. Queremos eso. Queremos ser llamados pueblo fiel. La iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, habla de que no tenía mucha gente, no tenía mucha fuerza, no tenía muchos dones, no tenía muchas habilidades, pero era fiel. Es de la única iglesia que Dios no le pone defecto. En Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, todas las iglesias, si usted empieza y mira desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas las demás iglesias, todas las 7 iglesias fueron mencionadas por el Señor, y solamente la iglesia de Filadelfia, no, el Señor no le puso ningún defecto. Le dijo: eres débil, eres pobre y has guardado mi fidelidad, eres fiel. Ese debe ser nuestro norte. Perseguir ser hallados fieles. Porque si somos hallados fieles, Él caminará con nosotros también. Amén, mis amados.